Hermanos, yo les voy a pedir que me acompañen al Salmo 44, versículos 1 al 3. Salmo 44, versículos 1 al 3. Yo voy a leer de la Biblia de las Américas. Salmo 44, versículos del 1 al 3. Y hoy día vamos a hacer nuestra meditación acerca del Día de la Reforma, que se está celebrando hoy día. Y pues vamos a preguntarnos si es que es necesario hacer una reforma también en nuestros días. Salmo 44, versículos del 1 al 3 dice: Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste fuera las naciones y a ellos los plantaste, afligiste a los pueblos y a ellos los hiciste crecer. Pues no por su espada tomaron posesión de la tierra, ni su brazo los salvó, sino tu diestra y tu brazo, y la luz de tu presencia, porque te complaciste en ellos. Bien, hoy día 31 de octubre del año 2012 se celebran los 495 años de la Reforma Protestante. Se dice que fue un 31 de octubre del año 1517 cuando Martín Lutero clavó 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, Alemania. Nosotros podemos conocer un poco acerca de qué era lo que se encontraba, o qué era lo que ocurría en esos tiempos en que Lutero se ve obligado a hacer esta acción. En aquel momento el Papa había enviado a algunos emisarios para hacer lo que se conocía como las ventas de indulgencias. La venta de indulgencia consistía en unos documentos emitidos en el nombre del Papa en favor de personas vivas o muertas, mediante el cual por el pago de una suma de dinero se les aseguraba de que estas personas iban a llegar al cielo mismo. Juan Tetzel fue precisamente el cura que fue encomendado en la localidad donde Martín Lutero servía como sacerdote católico romano. Al parecer, esta actividad de la venta de indulgencias había tenido como consecuencia que la parroquia de este monje alemán se vea con poca asistencia, lo que llevó pues a Lutero, lo que se dice es que llevó a Lutero a las calles a preguntar qué cosa era lo que había pasado, por qué las personas ya no estaban acudiendo a las reuniones, a las misas, para escuchar el mensaje que este hombre daba, este teólogo. Y pues cuando él encontró la situación, o él tuvo noticia de lo que estaba pasando en aquel tiempo, Dios comenzó a utilizarlo a él para llevar a cabo la Reforma Protestante. Esto fue en el año 1517 y se cree que fue un 31 de octubre de ese año, 1517. Algunos han pensado de que esta reforma fue en realidad el 1 de noviembre, pero las evidencias parecen decir que más bien fue un día como hoy. Las 95 tesis que Lutero había clavado en la puerta de esa catedral comenzaron con una invitación para discutir o debatir oralmente con el afán de sacar a la luz algunas enseñanzas y prácticas de la Iglesia romana de aquel tiempo, y también prácticas que todavía se están llevando en este tiempo. Yo quisiera leer las dos últimas tesis, son unas lecturas bastante cortas. Las dos últimas tesis dicen así, la tesis 94 y 95, dice: es menester exhortar a los cristianos que se esfuercen por seguir a Cristo, su cabeza, a través de penas, muertes e infierno. Tesis 95, y a confiar en que entrarán al cielo a través de muchas tribulaciones antes que por la ilusoria seguridad de paz. En ese tiempo había una ilusoria seguridad de paz. Una ilusoria seguridad de paz es una ilusión, no era algo real. Era una paz como la del tiempo del profeta Jeremías, que decían paz, paz, decían los falsos profetas, pero no había paz, dice la Escritura. En ese tiempo de Martín Lutero también estas indulgencias que vendían la salvación de las almas
habían dado una falsa paz para las personas que compraban estas. Y es que nosotros tenemos que recordar que en aquel tiempo de Martín Lutero la Biblia no se encontraba en manos del pueblo, sino que las misas y las reuniones eclesiásticas para predicar el mensaje de Dios se hacían en otro idioma. Las personas no llevaban Biblia y se hacían en un idioma que las personas tampoco podían entender. Se hacían en idioma latín, es decir, nosotros podemos imaginar cómo podía haber estado una sociedad en la cual no se tiene la Biblia en la mano y además la palabra de Dios distorsionada por las tradiciones católicas romanas se daban en un idioma desconocido. En Alemania se habla el alemán, pero se predicaba en latín. Imagínense, ya podemos nosotros imaginar el estado de esa sociedad, una sociedad que se encontraba sin la palabra de Dios como hoy día. Muchas personas piensan que cuando algunos nombres son citados en sermones o estudios, nos convertimos en los seguidores de aquellos que citamos, pero ese no es el propósito de nosotros. Sabemos que Martín Lutero hizo la Reforma, pero no hay nada más equivocado en una afirmación de esa naturaleza. Nosotros no vamos a caer en el error en que se enseña actualmente en muchas escuelas dominicales de niños, a los cuales se les dice que David mató al gigante Goliat. Nosotros sabemos que Dios fue quien mató al gigante Goliat. Y también nosotros sabemos que Dios es quien hizo la Reforma protestante en el año 1517, utilizando a Martín Lutero. Martín Lutero no es más que barro en las manos del alfarero. Martín Lutero fue un instrumento, así como fueron instrumentos también otros hombres que dieron sus vidas por el Evangelio. Antes de Lutero y después de Lutero, aún en nuestros días, nosotros conocemos a muchas personas, quizás sus nombres no sean tan populares como los de Lutero, pero sabemos que existen hombres en diferentes partes del mundo que están dando sus vidas por llevar el Evangelio en lugares donde la palabra de Dios es hostil y les cuesta sus propias vidas. Nuestro principal motivo no es el de exaltar a la persona, sino el de exaltar al Dios que usa a las personas. Ese es nuestro principal motivo. Nosotros sabemos pues que Dios también ha usado hombres como Wycliffe, John Hus, Lutero, ha usado a Calvino también y ha utilizado a otros más en el pasado y en el presente. Conocemos que la iglesia primitiva también tuvo sus mártires al inicio del cristianismo. Así también en este tiempo y en el tiempo de la Reforma hubo también mártires en ese tiempo. Nosotros debemos meditar en las cosas que suceden o sucedieron en aquel tiempo y las que vienen sucediendo en nuestro tiempo. Ese es el propósito de la meditación corta que vamos a hacer nosotros en esta noche. Y como les decía al principio, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿necesitamos nosotros una reforma en nuestros días? La iglesia evangélica, o lo que se conoce como el evangelicalismo, ¿necesita también una reforma o es que ya no es necesaria la reforma? Nosotros, hermanos, hemos sido también testigos, y aún lo somos, de inclinaciones ecuménicas dentro de lo que se conoce como el evangelismo de hoy día. Hay inclinaciones ecuménicas. Cantantes cristianos, por ejemplo, que están reunidos en eventos católicos romanos. Según ellos, sus canciones tienen un mensaje para todos. Yo tuve una oportunidad en que escuché a un cantante de rock cristiano que había sido invitado para un evento con el Papa Católico Romano. Este cantante de este grupo se llamaba a sí mismo cristiano evangélico, pero en realidad lo que había sucedido es de que este muchacho, porque era joven, él decía que su teología o la teología no iba a impedir a llevar el mensaje. Eso es lo que yo pude advertir en ese tiempo. Y nosotros también podemos ver de que en nuestros días existe mucho de eso. Bastantes cantantes, hombres, mujeres, cantantes que van a recibir un Grammy, mujeres también cantantes, ellos están buscando siempre no hacer una diferencia entre el Cristo de la Biblia, sino lo que ellos están buscando es unir el catolicismo romano con el Evangelio o con los evangélicos.
Nosotros podemos conocer eso por medio de los discursos que vemos a través de las redes sociales, que vemos a través de la web también. El problema es bastante grave, porque nosotros estamos enfrentando un tiempo en que existe aún literatura y libros que están invitando a que nosotros nos unamos otra vez con el catolicismo romano. Es un problema grande. No podemos nosotros dejar de conversar de eso precisamente hoy día, que es el día de la Reforma. Un día en que hubo una ruptura en la Iglesia Católica Romana a la iniciativa de Dios utilizando a Martín Lutero. Yo quisiera citar como ejemplo, en esta noche voy a citar algunas intervenciones que hizo Billy Graham. Billy Graham es un conocido hombre en el Evangelio. Él ha sido considerado por algunos como el más grande evangelista del siglo pasado, de los años 1900. Nosotros podemos conocer la trayectoria de Billy Graham porque todavía, quizás en algunos espacios en la televisión se pasan esas cruzadas donde él llenaba estadios y traía muchas personas adelante con sus llamamientos al altar al estilo de Charles Finney en los años 1800. Hay muchas personas que adoran a Billy Graham. Nosotros estamos viviendo un tiempo en que ya no estamos adorando al Dios de la Biblia, sino estamos adorando personas. Estamos siguiendo pastores. Estamos nosotros ya no tomando a la Escritura como nuestra única regla de fe y de práctica, sino de que aún nosotros estamos en tiempos en que adoramos a los personajes y los defendemos a pesar de las actitudes ecuménicas que existen en sus vidas. Billy Graham no ha escapado a lo que es el ecumenismo. Quizás no sabemos mucho de él porque él ha sido un predicador ya del siglo pasado, de los años 1900. Él ya es muy anciano, creo que todavía está vivo. Pero yo quiero citar algunas algunas palabras que dijo Billy Graham. Por ejemplo, en el año 1979 dijo que el Papa Juan Pablo II era el líder moral del mundo. Imagínense un evangélico diciendo esto. Y yo tengo las fuentes de donde es que he tomado estas citas, o sea, no hay ningún problema, yo puedo exponerlas y decirlas. Billy Graham también dijo del Papa Juan Pablo II, es casi un evangelista, porque él llama a los pueblos a volverse a Cristo, a volverse al cristianismo. En el año 1980, Billy Graham también dijo lo siguiente del Papa Juan Pablo II. Dijo, el Papa viene como un embajador y un pastor, pero creo que él también se ve a sí mismo como un evangelista. El Papa Juan Pablo II ha emergido como un gran líder religioso del mundo moderno y uno de los grandes líderes espirituales y morales del siglo. En 1997, en una entrevista con Larry King, Billy Graham dijo lo siguiente, que él tiene una maravillosa comunión con Roma, se siente confortable con el Vaticano y concuerda con el Papa en muchas cosas. En 1997, Billy Graham también dijo lo siguiente, siento que yo pertenezco a todas las iglesias, me siento igual en una anglicana, en una bautista, me siento igual en una iglesia de las asambleas de hermanos o también en una iglesia católica romana. Billy Graham dijo esto en el año 1997 en una entrevista con David Frost. En el año 1961, Billy Graham se dirigió al Papa Paulo VI como su santidad. Ese saludo solamente hace un católico al Papa, un evangélico nunca pienso que debe referirse al Papa llamándole su santidad. Algunos hermanos afirman que en aquella oportunidad besó el anillo del Papa inclinándose ante él. Pero esta última parte que yo menciono es solamente un rumor, no hay nada confirmado, pero de las otras citas que yo estoy haciendo sí están grabadas, hay registro de ellas y pueden ser probadas. Lo que queremos ver nosotros es de que estas tendencias ecuménicas las observamos en muchos en nuestros días que nos acusan a nosotros de estar más preocupados en levantar muros en lugar de construir puentes con el cristianismo. Perdón, el cristianismo con el catolicismo romano.
Algunos han llegado a creer que este acercamiento entre evangélicos y otras religiones y sectas son permitidas por Dios porque son de su agrado. Han llegado a pensarse de esa manera. Dios está permitiendo en este tiempo de que exista una unidad entre el cristianismo con otras religiones y más aún con el catolicismo romano. Y esta actitud, hermanos, lo que demuestra es una falta de discernimiento de la palabra de Dios. Una falta de discernimiento. Por eso es que nuestra pregunta es importante, si es que nosotros también en nuestros días necesitamos una reforma. Necesitamos, ¿cómo es que nosotros encontramos a lo que se conoce como la iglesia evangélica de nuestros días? ¿La encontramos saludable o realmente vemos nosotros que es necesario clavar otra vez 95 tesis en algún lugar para descubrir lo que está pasando? Lo que yo creo, hermanos, es de que es necesaria realmente una reforma en nuestros días. Es necesario volver a las Escrituras como nuestra regla de fe y práctica. Nos hemos alejado de la Biblia. Nos hemos alejado de la Biblia. Por eso es que nosotros muchas veces, o muchos hermanos, no saben qué creer y tampoco saben qué practicar. No lo saben. Ya no existe una diferencia en nuestros días entre quien es un evangélico y quien es un católico romano. Ya no sabemos cuál es la diferencia. Ambos caminan como el mundo. Ambos hablan como el mundo. Ambos piensan como el mundo. Ambos se visten como el mundo. Ambos son del mundo. Por eso es la pregunta, ¿se necesita una reforma protestante nuevamente en nuestros días? Para recuperar esa diferencia que tiene que haber, esa diferencia que había en el tiempo de los puritanos con aquellos que no eran creyentes. No hace mucho, hace 50 años atrás, yo recuerdo y les he compartido a ustedes, cuando mi madre, yo era muy pequeño, yo pienso que tendría como unos 5 o 7 años, y mi mamá decía, ahí están pasando esos protestantes, decía ella, de una manera muy despectiva. Y para mí la palabra protestante era una palabra nueva en mi vocabulario, nunca la había escuchado. Y yo le preguntaba a mi mamá, ¿quiénes son esos protestantes? A ver, señálame, esos que van por allá. Entonces yo miraba a los protestantes y ellos se vestían diferente. Yo recuerdo que era una familia donde estaba el esposo vestido con traje, una Biblia grande en su mano. Estaba la esposa también vestida de una manera diferente, de una manera decorosa, con una falda que no permitía ver su silueta, con una camisa o una blusa que usa una mujer que no permitía ver absolutamente nada de su pecho, con un peinado que no era como el de mis tías ni el de mis abuelos, sino que eran realmente personas diferentes, y como un niño que mientras yo estaba con unos pantalones cortos jugando y ensuciándome en la calle, era un niño que también tenía una Biblia en su mano y estaba vestido con traje. Yo lo que me di cuenta es de que esa familia era diferente a la mía. Y no estamos hablando más de 50 años, yo no tengo 50. Pero esto ha ocurrido hace como 40 años atrás. Por eso es necesaria la pregunta que nosotros debemos hacernos. Es importante, es necesario, es imprescindible que nosotros nuevamente hagamos una reforma protestante en nuestros días para poder marcar la separación entre aquel que dice que es hijo de Dios con aquel que no lo es. No importa la secta que pertenezca, no importa la religión que pertenezca. Tiene que haber una diferencia entre aquellos que han sido comprados por la sangre del Cordero y aquellos que no lo son. Aquellos que son cristianos verdaderos y aquellos que son cristianos profesantes. Algunas personas han dicho de que no, que es mejor una persecución. Que se declare el cristianismo como una religión pagana y que aquellos que siguen a Cristo deban de sufrir pena de muerte como fue en el primer siglo. Algunas personas piensan de que si eso se diera en la iglesia o en la llamada iglesia evangélica de nuestros días, muchos serían los que abandonarían el barco y serían pocos los que se quedan. Pero los pocos que se queden a entregar su vida van a ser los verdaderos. ¿Es necesario llegar a que el cristianismo sea declarado una religión pagana, una religión ilegal dentro de un país? ¿O es necesaria una reforma? Una reforma, es necesario recuperar otra vez la Escritura. Es necesario recuperar la práctica de la Biblia. Es necesario obedecer como iglesia
lo que la Biblia manda para la iglesia. ¿Qué es lo que debemos hacer? Hace 495 años atrás, Martín Lutero hizo eso contra la iglesia de Roma. Quizás sea tiempo de que nosotros también hagamos lo mismo en este tiempo. Clavar no sé cuántas tesis en contra de la iglesia romana. En los tiempos del oscurantismo, cuando la Biblia no estaba en las manos del pueblo, esto podría, hermanos, ser justificable. En esos días, cuando no estaba la Biblia, era posible que quizás no pudiéramos hacer una distinción entre quién es creyente y quién no es creyente. Pues la Biblia no está, no sabemos quién es creyente, no sabemos lo que dice la Biblia acerca de un verdadero cristiano. Entonces, si yo no tengo el libro que habla acerca de quién es un verdadero cristiano, ¿cómo puedo decir quién es verdadero y quién no es verdadero? Pero hoy día que nosotros tenemos la facilidad, tenemos el privilegio, tenemos la bendición de tener una Biblia en nuestras manos, sí podemos decir quién es verdadero y quién no es verdadero. Lo que falta es el valor para hacerlo. No hay valor para decirle a una persona, de acuerdo a las Escrituras, tú no eres creyente. No hay valor. Ahora tenemos las Escrituras, pero no tenemos el valor de hablar conforme las Escrituras hablan. No tenemos el valor que tenía Elías en sus días. No tenemos el valor de Jeremías. No tenemos el valor de Pablo. No tenemos el valor de los mártires de la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo que murió quemada o murió en un coliseo romano. Ya no hay ese valor. Ahora simplemente aceptamos todo lo que viene a nuestras vidas. Pero ahora sí tenemos la Biblia en nuestras manos y en diferentes idiomas. Y aún así, hermanos, vivimos como si ese libro sagrado estuviese enterrado, como en el tiempo del rey Josías. ¿Recuerdan ustedes cómo el rey Josías mandó a restaurar el templo del Señor? ¿Y qué encontraron ahí? Encontraron el libro de la ley. Josías había estado gobernando el pueblo sin el libro de la ley de Dios. ¿Cómo habría sido esos tiempos? Por eso es que cuando alguien había encontrado, Hilcías había encontrado el libro de la ley, lo llevó al rey y le dijo, hemos encontrado el libro de la ley. Y cuando fue leído delante del rey, el rey rasgó sus vestidos y pidió perdón a Dios por el pueblo y por su propia vida. Porque ellos habían estado viviendo sin la dirección divina. Pero nosotros sí tenemos este libro en nuestras manos, lo tenemos aquí, pero vivimos como si no lo tuviésemos en nuestras manos. Vivimos como si Dios no mandase nada en su palabra. Así es como estamos viviendo. Es necesario, hermanos, una reforma para separar el trigo de la cizaña que se encuentra dentro de los templos llamados evangélicos. Es necesaria una reforma. En primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15, dice la Escritura: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Columna y sostén de la verdad. ¿Es esa la iglesia hoy día, así como la describe Pablo, como se la describe a Timoteo? Podemos decir que la iglesia evangélica de nuestros días es la columna y el baluarte, como dicen otras versiones, de la verdad. ¿Vemos eso en la iglesia? ¿Vemos eso en los templos que se llaman evangélicos? No, hermanos, nosotros no vemos eso. No vemos eso. Hay predicadores valientes que están denunciando que eso es lo que no se ve. Se comenzó hace tiempo atrás, cuando se escribió quizás un libro que se llamaba Cristianismo en Crisis. Pero ese libro no sirvió para poner un alto a todo lo que se estaba viniendo. Era un libro que estaba hablando acerca del peligro del falso evangelio de la prosperidad. Fue escrito hace muchos años atrás.
Pero ¿qué ha pasado? ¿Acaso ese libro, esas palabras que contenía el libro, han podido detener esa falsa enseñanza que ahora ha crecido como una pandemia en nosotros? No. 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 Es cristianismo en crisis. Sí, temblor. Vamos a seguir predicando. Está bien, estamos sacudiendo los suelos con nuestra predicación. Entonces, está bien. Entonces, eso no es lo que nosotros estamos viendo en la iglesia del Señor. No es eso. Y aquí vamos a hablar nosotros de algunos ejemplos. Vamos a ver por qué es necesario de que nosotros tengamos nuevamente una reforma, pero esta vez no contra Roma, sino una reforma contra lo que se conoce como el evangelicalismo de nuestros días. Miren, primero vamos a hablar acerca del nuevo nacimiento y de la doctrina de la salvación. Según las Escrituras, bueno, vamos a hablar primero del catolicismo romano. Según según el catolicismo romano, ¿qué cosa es lo que se necesita para ser salvo? ¿Qué es lo que hace que una persona nazca de nuevo? Según el catolicismo romano, una persona nace de nuevo cuando se le bautiza. Cuando se le bautiza, cuando es un bebé y se le lleva una pila bautismal y se le echa el agüita encima, se dice de que el pecado original ha sido quitado del bebé y de que ha pasado a muerte a vida. Ellos interpretan mal la parte que dice el Señor en el capítulo 3 de Juan, que es necesario que nazca de agua y espíritu. Y ellos piensan de que en el agua hay cierto poder y unido a la oración hacen de que un niño pues haya nacido de nuevo, haya sido regenerado por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Iglesia Católica Romana y lo sostiene hasta el día de hoy. Pero ¿qué cosa dice la Iglesia Evangélica? ¿Qué cosa es necesario para que una persona nazca de nuevo? La Iglesia Evangélica de nuestros días dicen que para que una persona nazca de nuevo tiene que hacer su decisión. Nosotros hemos reemplazado el bautismo católico romano por la decisión en nuestros días. Una persona se acerca a un no creyente, se le habla, se le dice: ¿eres pecador? Sí, soy pecador. ¿Quieres ir al cielo? Sí, quiero ir al cielo. ¿Vas a repetir conmigo esta oración? Se hace la oración, hace su decisión por Cristo. ¿Y qué cosa es lo que se dice? Esta persona ya es cristiana. Eso es lo que enseña la Biblia. En Juan capítulo 1, vamos a ir viendo pasajes. En Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, dice la palabra de Dios: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Generalmente hasta ahí se cita este pasaje. Y les dice: mírame, para que tú seas hijo de Dios, lo que tú tienes que hacer, ¿qué cosa es? Recibir a Cristo. Entonces, tú vas a recibir a Cristo por medio de esta oración. Claro que eso no es bíblico, eso no está en ninguna parte. Nadie ha recibido a Cristo por una oración. Eso no se encuentra ni en los evangelios, no se encuentra en el libro de los Hechos, no se encuentra en las epístolas, no se encuentra tampoco en el Apocalipsis. Pero eso es lo que se dice basados en este pasaje: pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. El versículo 3 es la clave: que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Una persona no nace de nuevo por su propia voluntad. Una persona no va a nacer de nuevo porque otro quiere que nazca de nuevo. Nosotros ya no necesitamos la intervención de un sacerdote para que nos haga reconciliar con el Señor. Nosotros mismos tampoco vamos a ser renacidos de nuestra propia voluntad, sino de la voluntad de Dios. Y esa voluntad y esa regeneración que hace Dios en la persona, evidentemente que trae cambio. Trae cambio. Una persona ya no es igual. Tiene que haber una conversión radical en la persona. Tiene que haber testimonio de conversión. Y a veces no tenemos nosotros testimonio de conversión. Cuando hay personas que se nos han acercado, más interesados estamos nosotros en el testimonio de conversión que en lo que esa persona puede creer. Alguien puede decir: bueno, yo creo en las doctrinas de la gracia, yo creo en la sana doctrina. No, muy bien, está muy bien, pero dime tu testimonio de conversión. Dime cómo fue tu salvación.
Dime de qué te salvó el Señor. Y siempre hay testimonio de conversión. Una vez yo estaba leyendo, más bien, a una persona que trabajaba como sirvienta, esto sucedió hace tiempo, trabajaba como sirvienta en la casa de un hombre que tenía dinero, y ella se acercó a la iglesia diciendo, he nacido de nuevo, yo sé que Dios me ha salvado. Entonces le dijeron, y bueno, esta muchacha, no conocemos que tenga vicios, no la vemos así saliendo por aquí, por allá, por las calles, en los bailes, no la vemos en nada de eso. Le preguntaron, y dime, ¿cuál es tu testimonio de conversión? ¿Por qué dices tú que Dios te ha salvado? Y esta mujer dijo, antes yo solamente limpiaba por donde se podía ver, nada más. Ahora yo limpio aún, hasta en los lugares donde las personas no alcanzan a ver. Entonces eso es un testimonio de conversión. La persona cambia. En cuanto a la santificación, por ejemplo, ¿qué cosa es lo que enseña la doctrina católico-romana? Ellos dicen de que la santificación se consigue por medio de peregrinajes, por medio de las novenas, se consigue por medio de las penitencias, se consigue por medio de las buenas obras, y la santificación se consigue por medio de los sacramentos. Eso es lo que enseña la doctrina católica romana acerca de la santificación. ¿Y qué cosa es lo que enseña acerca de la santificación la iglesia evangélica? La mayoría de iglesias evangélicas en nuestros días enseñan la doctrina del cristiano carnal. Enseñan la doctrina de que una persona puede ser creyente y vivir como si Dios nunca hubiese obrado regeneración en su vida. Enseñan que una persona puede vivir la vida sin ningún cambio en absoluto. Una persona que todavía si estaba antes esclava del alcohol, pues todavía puede seguir tomando. Si estaba antes esclava de las drogas, todavía puede seguir bebiendo. Si antes era esclava de algún vicio oculto o revelado o público, pues puede seguir viviendo así, pero la diferencia está en que esa persona hizo su decisión. Es decir, la iglesia evangélica ya no enseña la doctrina bíblica de la santificación, porque esta doctrina que presentan los católicos romanos no es bíblica. Y la doctrina del cristiano carnal, de que alguien puede seguir viviendo como una persona no regenerada, no es bíblica tampoco. ¿Es necesario hacer una reforma en la iglesia evangélica? Sí, es necesario hacerla. En cuanto a la gracia, en la santificación sería conveniente que nosotros vayamos, había tomado nota aquí de un pasaje en Hebreos 12, 14. Es un pasaje que lo conocemos nosotros bastante. Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice la palabra: buscad la paz con todos. ¿Y qué más? Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Claro, de acuerdo a la iglesia evangélica de nuestros días, sí. Si es posible ver al Señor sin santidad, sí lo vas a ver sin santidad. Tú eres carnal. Tú cuando llegues a las puertas del cielo y veas al Señor, le vas a decir, no, yo soy tuyo, pero carnal, sin santidad. Ahora, a mí me dijo mi pastor, que yo sí iba a entrar al cielo. A ver, vamos a ver si es que vamos a entrar al cielo. Vamos a ver si es verdad, si es que el Señor lo va a dejar entrar al cielo, los carnales. Entonces, si es necesario hacer una reforma protestante contra la iglesia evangélica en nuestros días. En cuanto a la doctrina de la gracia, la iglesia católica romana enseña que la gracia es infundida de una forma particular a través de los sacramentos. O sea, ¿cómo es que llega la gracia a la persona, según los católicos romanos? Cuando ellos pasan los sacramentos, ¿no? Los sacramentos son 7, ¿no? El bautismo, la comunión, la confirmación y por ahí hay más todavía, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es lo que enseña la gracia, acerca de la gracia, la iglesia evangélica de nuestros días? La gracia, según la iglesia evangélica, muchos de los que dicen ser evangélicos, es infundida por medio de la fe. O sea, si tú no pones tu fe, no vas a tener gracia. Eso es, ¿no? Entonces, ¿de qué gracia estamos hablando? Eso ya lo hemos estado viendo nosotros en lo que hemos estado estudiando los domingos,
Pero ¿de qué gracia podemos hablar nosotros cuando el Señor dice, si tú haces esto, yo voy a hacer esto? Pero si tú no haces aquello, yo no lo voy a hacer esto por ti. Entonces, ¿estamos hablando de gracia o estamos hablando de recompensa? Pero eso es lo que enseña la iglesia evangélica de hoy día. El versículo de Efesios 2:8 que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ellos dicen, no eres salvo por gracia, eres salvo por fe. Y después que tú tienes la fe, Dios te va a dar la gracia. Invierte en el orden. ¿Para qué? ¿Acaso el hombre puede por sí mismo tener fe? ¿No es el Señor Jesucristo el autor y el consumador de la fe? ¿Está invertido los papeles aquí? La fe no es del hombre. La fe es un regalo de Dios. Por eso es que nosotros estamos llegando ahora a lo que se conoce como la creencia fácil. Ahora es fácil creer. Y es más, algunas personas dicen de que una vez, si en algún momento en tu vida tú llegaste a creer con tu corazón en Cristo, no importa si ese momento duró 5 segundos y el resto de tu vida tú dejaste de creer. Porque basta con que tú hayas creído 5 minutos, no interesa cómo vivas, para que estés asegurado en el cielo. ¿Quiénes afirman eso? Aquellos que no creen en el señorío de Cristo. Que Cristo no debe ser Señor de los suyos. Ellos dicen así. Y eso está en la internet. Es necesario hacer una reforma en la iglesia evangélica de hoy. Es necesario clavar esto, quizás en algún lugar donde alguien lo pueda leer. Yo creo que sí. En cuanto a la cena del Señor, en cuanto a la gracia, perdón, yo estoy olvidándome de los textos. En Romanos capítulos 11:6, capítulo 11, versículo 6 dice, pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces la gracia de Dios no puede ser mezclada con las obras de las personas, de los pecadores. O es por gracia o es por obra. Nosotros vamos a ver cómo es que más adelante, en el domingo, cómo es que es esto de la fe. La fe a veces se ha colocado como parte de la redención que Cristo ha hecho, como parte de la satisfacción por la obra de Cristo en la cruz al Padre. Otro asunto es la cena del Señor también. La cena del Señor, ¿no? Nosotros sabemos que el catolicismo romano, ellos hablan de la comunión, tomar la comunión. O sea, el proceso es más o menos así, una persona está en sus pecados, vive en pecados. Sabemos que ellos pues no creen en la santificación como parte de la salvación de la misma forma que la Biblia enseña. Entonces ellos cuando están en pecado van y le confiesan al cura algo, el cura le manda, le dice, órate 20 Padres Nuestros, 50 Ave Marías, no lo sé. Entonces una vez que cumple esa penitencia, ¿qué es lo que pasa? De que el hombre ya está apto para pasar la cena, lo que nosotros conocemos como la cena del Señor. Pero estas personas que están pasando la cena del Señor, no son transformados por el poder de Dios. Estas personas viven en su pecado, son esclavos del pecado. Lo único que han sentido es vergüenza por un momento. Han creído que confesando esos pecados a un hombre de carne y hueso, igual que nosotros, tienen perdón de Dios. Tienen perdón. Es decir, de acuerdo a la Escritura, son indignos de pasar la cena del Señor. Nosotros la pasamos cada domingo y leemos estos pasajes. Pero ¿qué pasa con los cristianos? Con la iglesia evangélica. Igual. ¿El cristiano carnal no pasa su cena también del Señor? Sí pasa su cena. ¿No lo han visto? Yo sí he visto. Personas que no dan evidencia de conversión, de salvación en sus vidas, simplemente por haber hecho su decisión, están pasando la cena del Señor. Están pasando la cena del Señor. ¿Es necesario hacer una reforma en nuestros días? ¿Es necesario hacerlo? Es necesario hacerlo. No contra la iglesia católica, contra la iglesia evangélica, contra los que se llaman evangélicos en nuestros días. En 1 Corintios 11, y vamos a leer el pasaje que nosotros vemos, lo estamos citando. 11:27, 1 Corintios 11:27, es un pasaje que lo leemos
casi todos los domingos. Dice la Escritura: de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Ahí está la Escritura. Ahora no vemos nosotros a los carnales, a los cristianos carnales, pasando la cena del Señor en la iglesia evangélica. Sí lo vemos. No vemos ministros ordenados ministrándoles la cena del Señor a personas que ellos mismos saben que no son creyentes. Sí lo vemos. ¿Hay temor de Dios en el ministro? No hay temor de Dios en el ministro. ¿Hay temor de Dios en el cristiano carnal que está pasando la cena? Tampoco hay temor. ¿Es necesario hacer una reforma? Es necesario hacer una reforma. Y esto no solamente estamos hablando necesariamente del cristiano carnal. Eso también, hermanos, puede llegar a mucho de lo que se conoce como iglesia reformada también. Porque como dijimos al principio, a veces nosotros hemos llegado a creer también de que una persona que conoce ya las doctrinas de la gracia, es creyente, sí, que pase la cena del Señor, conoce las doctrinas de la gracia, es reformado. Sí, pero ¿y su vida? ¿Y su vida cómo anda? ¿Quién ha dicho que la salvación es intelectual? ¿Quién ha dicho que la salvación es por creer o dejar de creer una doctrina u otra doctrina? Por eso también, eso debe caernos a todos los que aún decimos que somos reformados y no estamos obedeciendo lo que la Escritura manda. En cuanto a la disciplina, ¿existe disciplina en la Iglesia católica romana? Bueno, la disciplina ya consiste en una confesión y rezos. ¿Ok? Tuvo un pecado en su vida, un pecado escandaloso. Va donde el cura. ¿Cuál es la disciplina que recibe de parte del cura? ¿Cuál es? Tiene que confesarse y después tiene que hacer oraciones. Esa es la disciplina. ¿Y cuál es la disciplina que se aplica ahora en la iglesia evangélica en nuestros días? ¿Saben? En la gran mayoría de iglesias ninguna. Tampoco hay disciplina. ¿Es necesario hacer una reforma en la iglesia evangélica? Sí es necesario. Miremos a 1 Corintios 5, ahí donde estamos. 1 Corintios 5. Versículos del 9 al 13, dice la palabra de Dios. En mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendríais que salir del mundo. Sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, o sea, cristiano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Mira lo que dice la Biblia. Pues ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsad de entre vosotros al malvado. A la pregunta, ¿se practica eso en la iglesia? ¿Una vez hemos conocido una iglesia donde practiquen esto? ¿Son todas esas iglesias que están llenas de carnales? No. ¿Es necesario hacer una reforma? Sí es necesario hacer una reforma. Segunda de Tesalonicenses también. Capítulo 3, versículos 6 y 14. El versículo 6 dice: ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. Otra vez, ¿a qué manda? Separarse de uno que dice que es cristiano, pero que en realidad anda desordenadamente. Y el versículo 14 dice, miren, y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalad al tal y no os asociéis con él para que se avergüence.
Fíjense cómo es la disciplina. Sabemos que Mateo 18 habla de la disciplina también. Y también vamos a tener que conversar nosotros acerca de cómo es que se restaura al hermano que ha caído. Pero aquí no estamos hablando de un hermano que cae, aquí estamos hablando de un inmoral, de un borracho, de un avaro, de un ladrón. Alguien que dice que es cristiano, pero con su vida refleja que en realidad no lo es. Por eso es necesario hacer una reforma en la iglesia evangélica, sí es necesario. Seguramente que todas estas cosas tendríamos que ir a una fotocopiadora y sacar unas 3000 copias e irnos a las puertas de todos esos templos donde no se practica lo que la Escritura manda y clavarlos ahí. Clavarlos ahí. Eso es en cuanto a la disciplina. En cuanto a la separación del mundo, la Iglesia Católica Romana manda a sus congregantes que se separen del mundo. No manda eso. Yo nunca he escuchado eso, nunca he visto eso. El católico, pues después de ir a la misa, o antes de ir a la misa, el sábado, ¿dónde está? En el bar, está adulterando, está fornicando por ahí, en algún hotel metido, está acumulando riqueza, la avaricia. Así se junta con todos ellos. En un bar con quien se encuentra, con unas personas que tienen los mismos vicios. No mandan una separación del mundo. Un cura católico no le dice, no te juntes con ninguno que sea inclinado a el pensamiento de este mundo. No te juntes con los mundanos. Tienes que separarte. Ahora nosotros encontramos lo mismo en la iglesia evangélica. Encontramos predicaciones que hablan acerca de la necesidad de separarse del mundo. ¿Encontramos eso? Hermanos, si alguna vez lo encontramos, pues nosotros podemos decir de que esas predicaciones no están cayendo en buena tierra, no están cayendo en buen corazón. Porque podemos ver y reconocer a muchos que todavía se llaman cristianos, pero como dije al principio, caminan como el mundo. Les gusta lo que al mundo les gusta. Les agrada esa compañía. Andar con personas que pues no son creyentes, no practican la separación que Dios ordena en la Biblia. Por ejemplo, vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 6, voy a leer desde el versículo 14. Y a veces yo no llego a entender cómo es que un creyente puede decir, mi mejor amigo es un inconverso. Yo no puedo entender cómo alguien puede decir eso. O mi mejor amigo es un ateo. Una vez conocí a alguien que decía eso. Mi mejor amigo es un ateo. Un ateo es alguien que aborrece a Dios. Pero la Escritura dice, 2 de Corintios capítulo 6, dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tienen en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo. Habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su pueblo, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso es lo que manda Dios por medio de su palabra. Es cierto, nosotros debemos de a veces tener que reunirnos con personas de nuestra familia, por ejemplo, que no son creyentes, pero no vamos a participar de sus obras. Es verdad, tenemos amigos del barrio que no son creyentes, pero debemos llevarles el Evangelio. No debemos de participar con ellos, no nos debe gustar lo que a ellos les gusta. Al contrario, nosotros debemos de estar buscando siempre la compañía de ¿quiénes? De esas personas que están celosas por conocer más a Dios, que lo único que saben es hablar de Cristo y su palabra.
que lo único que hacen es buscar un tiempo para adorar a Dios y estudiar lo que las Escrituras dicen. De esas personas que siempre andan interesadas en conocer más y amar más al Dios de la Biblia. ¿Esa comunión acaso no es agradable para nosotros los que hemos sido redimidos? ¿Por qué creen de que la Biblia dice en Hechos 2:42 que la iglesia se reunía unánime? Porque es que ellos buscaban estar juntos siempre, dice. Creyente buscando otros creyentes para orar juntos, para partir el pan juntos, para escuchar la enseñanza juntos. Porque Dios pone eso en el corazón de una persona cuando le salva. Antes un mensaje del Evangelio, pues ¿a quién le va a gustar cuando uno no es salvado? A nadie le va a gustar. Pero cuando uno dice que es creyente, realmente su corazón se ve inclinado, su corazón se ve ansioso. Uno es como el ciervo que brama por la corriente de las aguas. Así, Señor, mi alma te busca y te anhela. Entonces, ¿cómo podemos decir que mi mejor amigo es un incrédulo? Que mi mejor amiga es una atea. No se puede. Dios nos manda que nosotros practiquemos la separación. ¿Está practicando la separación la iglesia evangélica hoy día? No lo practica. Se visten como el mundo, celebran las fiestas del mundo. Hoy día, por ejemplo, que es Halloween. Yo tuve la oportunidad de ver una congregación que había dicho que lleven a sus niños con disfraces adentro del templo, y adentro del templo estaban pues las tiras, los adornos colores negro con color anaranjado y algunas calabazas. Allí. Sí. Yo huí de esa iglesia. Yo salí corriendo de ahí. Nunca más volví después que yo vi todo eso. Eso es lo que sucede en la iglesia evangélica. Esto es un diagnóstico muy corto por el tiempo que nos queda para poder nosotros ver qué cosa es lo que pasa actualmente en la iglesia que se llama de Cristo. Por eso es que, hermanos, yo creo que es necesario hacer una reforma en nuestros días. Es necesario que nosotros nos mantengamos con valor y poder denunciar todas estas cosas, con amor. Porque saben que nos duele a nosotros ver muchas personas que en aquel día, cuando estén a la puerta, ellos han comenzado a caminar un cristianismo que va a terminar en la puerta del cielo. Cuando el Señor les diga, apartaos de mí, yo no os conozco a ustedes. Esa clase de cristianismo que se está enseñando ahora en la iglesia evangélica se va a acabar allí. Y alguien dijo una vez de que precisamente ahí en la puerta del cielo hay un túnel que va directo al infierno, que es por donde van a ir todos aquellos que creen que son creyentes, por haber hecho una profesión de fe. Tenemos pues, hermanos, que repensar también nosotros en nuestros días acerca de una reforma protestante, ya no para pegar ninguna tesis en la iglesia católica, sino para pegar las tesis en las iglesias evangélicas. Vamos a orar. Señor amado, gracias te damos esta noche, Señor, día de la reforma, porque tú nos recuerdas también, Padre Santo, todas las cosas que vemos a nuestro alrededor en la llamada iglesia evangélica. Señor Santo, no sabemos, Señor, si orar por una reforma en nuestros días. Tal vez orar, Señor, por una persecución para que el cristianismo sea declarado ilegal, Señor. Pero Padre Santo, sabemos de que tú, Señor Jesús, dijiste en tu palabra que la puerta del Hades no va a prevalecer contra tu iglesia. Sabemos que es así, Señor. Sabemos también que en estos días, Padre bendito, muchos llevarán un concepto distinto de la iglesia al ver la cizaña dentro de ella. Sabemos también que tú vas a juzgar a aquellos que han tenido la autoridad, Señor, y han tenido el encargo de ponerse en las puertas de esos templos y resistir, Señor, a todo lo que el mundo ha metido hoy día en tu iglesia y han fallado. Han fallado, Señor, por querer llenar los templos de personas. Han fallado por querer llenar las arcas con el dinero aún de los cabritos. Señor Santo, te rogamos en esta hora, te rogamos, Señor, para que tú envíes un avivamiento, Dios mío. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.